La guerra en Ucrania ha resultado ser más mortífera de lo que nadie podría haber imaginado. Con estimaciones de más de 100.000 bajas y casi 8.000 equipos perdidos del lado ruso, está claro que diariamente se pierden grandes cantidades de material. Porque la tasa de destrucción está superando rápidamente la capacidad de ambos lados para producir armas, Ucrania y las fuerzas rusas han recurrido a hurgar en sus viejas reservas de armas para equipar a sus tropas. El vídeo de hoy se centrará en las armas de la Segunda Guerra Mundial que se están utilizando actualmente. Y lo que ambos lados todavía tienen en su inventario para uso futuro. Sin embargo, la lista de armas antiguas que no se han incluido en la lucha disminuye cada día a medida que las pérdidas de equipos siguen acumulándose. Debido a la movilización masiva en ambos lados, no todas las tropas reciben armas modernas y, de hecho, sus padres y abuelos están familiarizados con la mayor parte de este equipo. Tome el rifle Mosin Nagant, por ejemplo. Alojado en el venerable 7,62 x 54R, el Mosin Nagant fue el rifle elegido por Rusia durante casi 60 años, habiendo servido en ambas guerras mundiales, la guerra civil rusa y numerosos conflictos pequeños. El Mosin Nagant ha visto el servicio más continuo de cualquier otra arma en esta lista. Tanto los separatistas ucranianos como las fuerzas rusas han sido documentados usando estos rifles. Sin embargo, la mayoría de las tropas que recibieron estos rifles son tropas de seguridad y de retaguardia según la actual evidencia de imagen y vídeo. Las únicas tropas que realmente los están usando en combate directo son francotiradores, aunque todavía no se han visto en acción, podrían estar explotando en popularidad pronto. Según los datos publicados por el Parlamento ucraniano en 2011, el gobierno ucraniano tenía 180.000 Mosin Nagants en sus existencias. Entre sus almacenes de fusiles se encuentran 2.500 de la M44 Mosin Nagant. El Ejército Rojo creó esta versión de rifle carabina para vehículos blindados y tropas de ingeniería. Todavía con el mismo golpe que un rifle de tamaño completo, estas carabinas cortas realmente desgastaban rápidamente el hombro de un tirador. Debido a esto, vieron poco el servicio de primera línea. Otro rifle que ha tenido mucho uso como francotirador es el SVT-40. La Unión Soviética pretendía que el SVT-40 se convirtiera en el rifle de batalla elegido por el Ejército Rojo. Sin embargo, la invasión alemana en 1941 detuvo cualquier idea de producción en masa de este rifle semiautomático. Aunque casi se fabricaron 1 millón de estas armas y se usaron ampliamente en combate, estaban limitadas en producción debido a los altos costos de producción. El SVT-40 era tan bueno que las unidades alemanas que capturaban regularmente preferían estos rifles a sus rifles Mauser 98K. El ejército alemán incluso usaría el SVT-40 como modelo para los rifles G41 y G43 más adelante en la guerra. Pero después, en la Segunda Guerra Mundial, el SVT-40 cayó rápidamente en favor debido al SKS y al AK-47 desarrollado más tarde. Los rifles restantes se almacenaron. Las cuentas varían en cuanto a rifles SVT-40. Ucrania posee solo 1.000 rifles según el informe oficial del Parlamento, mientras que los periódicos han reclamado hasta 14.000 fusiles. Independientemente de la discrepancia, el SVT ha sido utilizado principalmente como un rifle de francotirador como el Mosin Nagant. De hecho, los combatientes de Ucrania y las fuerzas separatistas han sido fotografiadas equipando sus SVT con ópticas modernas, miras térmicas y supresores caseros. Las tropas ucranianas también han hecho uso de unas pocas pistolas de la Segunda Guerra Mundial. La pistola TT-33 fue una de las pistolas soviéticas más difundidas de la Segunda Guerra Mundial. Hecho infame por la fotografía de un joven comisario soviético instando a sus tropas a la batalla momentos antes de su propia muerte, el TT-33 sirvió en la guerra soviética. Con la misma munición que el PPSH-41, esa versátil y sencilla pistola todavía se entrega a las tropas de la retaguardia. Con solo alrededor de 10.000 pistolas en stock, es probable que ya se hayan emitido a todos. En cuanto a las metralletas, la lucha urbana en gran parte del país ha obligado a las tropas de ambos lados a dejar caer sus rifles pesados a favor de metralletas rápidas y ligeras como el subfusil elegido por ambos bandos. Incluso antes de que comenzara el conflicto, estaba la metralleta PPSH-41.
Disparando la ronda Tokarev de 7,62 por 25 milímetros, esta ametralladora era una de las favoritas entre las tropas soviéticas y alemanas por igual. Luchando en cada batalla, desde la invasión de la Unión Soviética hasta el Reichstag en Berlín. El PPSH es un icono de la historia soviética. Por lo bueno que es el PPSH en espacios cerrados luchando, incluso antes de la invasión rusa de Ucrania en 2022, el arma fue ampliamente utilizada. A partir de 2011, el gobierno ucraniano dijo que tenía 300.000 de estas metralletas en stock. Así que no es de extrañar que hayan visto tanta acción. Uno menos visto pero funcionalmente equivalente es la PPS-43. Diseñado originalmente durante el asedio de Leningrado, cuando las tropas soviéticas no tenían opción de reabastecerse con más PPSH-41, el PPS-43 despegó en popularidad debido a su mecánica sencilla. Por su diseño simplista y estampado, el Ejército Rojo optó por introducir la ametralladora como un multiplicador de potencia de fuego de bajo costo. Parece que las tropas ucranianas y separatistas han optado por hacer lo mismo. Pero con solo alrededor de 18.000 de estas metralletas en Ucrania, ciertamente es mucho más raro que su primo PPSH. Pero una ametralladora que no es tan rara es la ametralladora ligera DP-28. Antes y durante la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo todavía usaba la ametralladora pesada M1910/30 como pilar en sus armas automáticas como inventario de armas. Sin embargo, la evolución de las tácticas de la Primera Guerra Mundial demostró la necesidad de escuadrones de infantería para tener su propio apoyo de fuego. Los soviéticos resolvieron este problema diseñando la ametralladora ligera DP-28. Aún filmando el poderoso 7,62x54R como el Mosin Nagant, el icónico tambor del tocadiscos de la ametralladora DP-28 en la parte superior del receptor hace que realmente se destaque. Las ametralladoras habían visto mucha acción tanto antes como después de la invasión rusa de Ucrania desde los depósitos del ejército ucraniano que tenían casi 140.000 de ellos. Otra ametralladora que tiene el ejército ucraniano en gran parte es la ametralladora pesada M1910/30. Basado en la icónica ametralladora Maxim de la Primera Guerra Mundial, el M1910/30 fue una actualización de la década de 1930 al diseño del siglo XIX. Viendo un combate pesado usado a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, el ejército ucraniano lo ha favorecido para su uso en posiciones fijas defensivas debido a su velocidad de disparo letal, precisa y sostenida en distancias extremas. Los 35.000 M1910/30 que posee Ucrania han demostrado que a pesar de tener más de 80 años, el diseño sigue siendo mortal y es una buena arma moderna. Sin embargo, la M1910/30 es una de las muchas armas pesadas en Ucrania para ver mucha acción. El PTRD-41 y el PTRS-41 soviéticos llegaron por primera vez a la Unión Soviética después de su invasión de Polonia en 1939. Analizando ejemplos capturados rifles antitanques polacos. El liderazgo del Ejército Rojo encargó estudios para producir una versión de acción de cerrojo y semiautomática. Afortunadamente para ellos, la producción había aumentado a tiempo para darles un buen uso contra tanques alemanes en la Operación Barbarroja. Alojado con el potente cartucho de 14,5 por 114 milímetros, estos rifles eran en realidad lo suficientemente poderosos como para penetrar la armadura de la mayoría de los primeros tanques alemanes. Sin embargo, a medida que avanzaba la tecnología de blindaje alemana, los soviéticos hicieron la transición de su uso como rifle antiblindaje a un rol de vehículo antipersonal y antiblindaje. Las milicias respaldadas por Ucrania y Rusia han utilizado este rifle exactamente para este papel hasta el día de hoy. Pero no son solo las armas de infantería las que han hecho su debut en combate en Ucrania, también se han desempolvado piezas de artillería. En una reciente publicación de propaganda, los milicianos de la RPD aceptaron alegremente un envío de obuses de 1 de 152 milímetros de Rusia. Pero viendo tal antigüedad que aún adorna las colecciones de los museos de la antigua Unión Soviética de nuevo en acción muestra cuán desesperada se ha vuelto Rusia. El obús D1 surgió debido a la crisis de artillería que enfrentó el Ejército Rojo después de la desastrosa campaña de 1941.
Habiendo perdido un enorme número de sus cañones pesados de 152 milímetros, se decidió que un obús más ligero y portátil sería desarrollado para que pudiera desplazarse rápidamente en caso de una retirada. Vinieron diseñadores soviéticos arriba con el obús D-1. Haciendo casi 3.000 de ellos durante y después de la guerra, las armas que fueron hechas durante la guerra vieron un uso casi constante. Después de la guerra, la URSS puso un número incalculable de ellos en el almacenamiento en el caso de un día lluvioso, y ese día lluvioso eventualmente viene en la fallida invasión de Ucrania. No está claro cuántos D-1 están en acción, pero la evidencia fotográfica confirma que al menos una batería de artillería separatista lo está usando hoy. Para todas las armas anteriores mencionadas, existe evidencia fotográfica y de vídeo de su uso actual en Ucrania. Sin embargo, esas no son las únicas armas de la era de la Segunda Guerra Mundial que han sido utilizadas durante la guerra de Ucrania. De hecho, según datos oficiales del gobierno ucraniano, los militares tienen un museo virtual de casi todas las marcas y modelos de armas pequeñas utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial. Debido a los intensos combates en Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial, no es de extrañar que el gobierno posea todo tipo de armas pequeñas alemanas. Para rifles, el gobierno enumera 900 Mauser 98K, y el gobierno también afirma tener 350 de los extremadamente raros rifles STG-44 en sus acciones. Sus posesiones alemanas incluyen 175 ametralladoras MG-34 y 40 ametralladoras ligeras MG-42 también. Quizás lo más interesante para sus acciones alemanas sea su oferta de pistolas. Los ucranianos poseen 150 pistolas Mauser C96 con mango de escoba, 175 pistolas Walder PPK, 1700 pistolas P38 e incluso 50 Lugers. Probablemente, las más exóticas de sus existencias incluyan pistolas 520 Star Model B. El Star Model B era una pistola de 9 mm que fue diseñado y fabricado en España. Durante la guerra, el ejército alemán contrató rutinariamente a los fabricantes de armas existentes para continuar produciendo pistolas y rifles para el ejército alemán. Aunque España era neutral, el ejército alemán todavía adquirió una gran cantidad de pistolas Star Model B para usar en unidades de paracaidistas. Sin embargo, el Star Model B es una de las muchas pistolas interesantes que los ucranianos todavía tienen en almacén. Según estadísticas oficiales, aún quedan 15.000 revólveres Nagant M1895 listos para usar. Estos revólveres entraron por primera vez en servicio imperial ruso a finales de 1800. Sirviendo durante las dos guerras mundiales, este revólver de poca potencia pero práctico espera su turno para el combate de nuevo. Pero eso probablemente no ocurrirá ya que la munición de 7,62 x 38 mmR que dispara es muy anticuado. A menos que Ucrania tenga un montón almacenado, estos revólveres se quedarán donde están. Otras armas fabricadas en el extranjero disponibles para su emisión incluyen una variedad de rifles checos y ametralladoras. El VZ-24 era la versión checa del infame rifle K98 Mauser. Producido en Brno, estos rifles continuaron fabricándose durante la guerra después de que Alemania se hizo cargo de la fábrica en 1938. Principalmente entregado a las tropas de retaguardia, el gobierno ucraniano llegó a poseer 500 de estos rifles. El gobierno también posee 400 ZB-30 y 100 ametralladoras ZB-53. Ambas ametralladoras también eran de diseño y fabricación checos. Los ZB-30 era una ametralladora ligera que se parecía extrañamente a una pistola Bren. El ZB-53 es una ametralladora pesada que pesa unas 4 veces más que la ZB-30. Ambas ametralladoras vieron un uso extensivo en unidades de retaguardia para liberar ametralladoras de fabricación alemana para el combate de primera línea. Aunque ciertamente exótico, quizás el arma más interesante que no se ha utilizado. Sin embargo, es la submáquina Thompson. La razón por la cual la ametralladora estadounidense Thompson terminó en Ucrania fue debido al programa de préstamo y arriendo en la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, América le dio a la URSS toneladas de equipo estadounidense, incluidos tanques, camiones y aviones estadounidenses. Ellos también enviaron alrededor de 100.000 Thompson. Sin embargo, las Thompson vieron poco o ningún uso en el combate debido a la falta de munición.
En cambio, estos se reubicaron principalmente en áreas traseras donde la mayoría terminó en almacenamiento, dejando Ucrania con 13.000 de ellos almacenados. Es importante tener en cuenta que aunque no ha habido evidencia fotográfica de armas alemanas y checas capturadas, Thompson estadounidenses o revólveres Nagant en combate, todo es posible al ritmo que ha ido esta guerra. Pero debido a la niebla de la guerra, al menos algunas de estas armas pueden haber sido entregadas a las unidades de retaguardias y las municiones y las piezas de repuesto también estaban almacenadas para liberarse como muchas armas modernas para su uso en primera línea.